Buenas noches a todos los que nos están viendo y buenas noches a todos los que están acá una vez más reunidos. Hemos venido estudiando respuestas sencillas, respuestas fáciles a preguntas difíciles, siempre basados en lo que dice la Biblia. Hace 8 días, no se le olvide que le dejé una tarea. Hablamos de la hermenéutica y de principios básicos de interpretación. Espero que todos los que estén viendo esta transmisión hayan sido juiciosos a lo largo de esta semana y hayan podido hacer la tarea. Si no, mire la transmisión pasada que está ahí en nuestro canal y haga la tarea que dejamos, porque sé que va a edificar mucho su vida. Hoy vamos a tratar otro tema que nos estuvieron preguntando, acerca del cual nos estuvieron preguntando, y vamos a dar inicio como a una temporada de hablar acerca de sacramentos en la iglesia cristiana. Hoy vamos a hablar específicamente de uno que es la Cena del Señor. Todos ustedes habrán conocido o visto hacer tal ritual en una iglesia cristiana al que llamamos la Cena del Señor. Y específicamente en la Cena del Señor hay algo que ha sido nombrado a través de muchos años y a lo cual se le ha hecho mucho énfasis, que se llama o que refiere a tomar la cena indignamente. No sé si usted ha escuchado de ese asunto. Entonces la cena, primero para contextualizarlo, es uno de los sacramentos de la iglesia cristiana en la que recordamos a través de un acto simbólico en una cena la muerte y la crucifixión y resurrección del Señor Jesús, y en eso, digamos, está nuestra esperanza de que Él regrese. Y Jesús dijo, ya voy a leer el texto, que Él no volvería a tomar vino sino hasta que se vuelva a reunir con nosotros. Entonces los cristianos por eso hacemos eso, porque esperamos que un día Jesús, al igual que un día se sentó con sus discípulos a comer el pan, a partir el pan y a comer del vino, pueda un día hacerlo nuevamente cuando nos juntemos con Él. Eso está de una vez para no dejar citas sin decir en Mateo capítulo 26. Pero en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo hace una exhortación a la iglesia de Corinto. Y les dice, 1 Corintios 11, el versículo 27 dice: por tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, y dice más adelante el capítulo, lo puede leer en su casa, que esa es la razón por la cual muchos en Corinto estaban enfermos y algunos incluso morían. ¿Por qué? Por tomar la cena indignamente. Entonces, ¿qué es eso de tomar la cena indignamente? Eso es lo que quisiéramos hablar hoy en estos breves minutos. Hay varias interpretaciones que se le ha dado a lo largo de la historia. La Iglesia Católica, por ejemplo, dice que tomar la cena indignamente es no reconocer como la transmutación de las propiedades de la sangre del cuerpo de Cristo al pan que ellos consagran para eso. Vamos a ver si la Biblia sí dice eso por algún lado o no. Hay otros que dicen, no, se refiere a comer la cena estando en pecado. Entonces habría que mirar si alguien está totalmente libre de pecado, como ahorita leímos en Romanos capítulo 3, si hay alguien que no peque, por ejemplo, o cómo se debería interpretar eso. Porque la tercera interpretación que se le ha dado es que es una demanda tan alta de parte de Dios que hay cristianos a lo largo de la historia que ni siquiera han practicado la cena, porque dicen nadie la puede tomar porque no hay manera de tomarla si no es indignamente, porque todos estamos haciéndolo indignamente. Entonces vamos a ver en el contexto a qué se refiere esto de estar indignamente. El capítulo 17 vamos a aplicar un poco de lo que vimos hace 8 días. Uno mira el contexto cercano y entonces en el versículo mismo 27 vemos que dice: cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces lo primero que nos dice es que tiene que ver algo con el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces en Mateo 26, vamos a ver primero eso. Vamos a ver Mateo 26. El versículo 26 dice: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos
lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, Primera de Corintios capítulo 11, en el versículo mismo dice que tiene que ver algo con el cuerpo y la sangre del Señor. Pablo se está refiriendo a esto que dijo Jesús. Jesús dice que la sangre, que el cuerpo y la sangre de él simbolizan el hecho de que él tuviera que ser sacrificado y derramar su sangre para perdonar los pecados de muchos. ¿De quiénes? De quienes se arrepienten. En el contexto de Mateo capítulo 26 está sucediendo la cena en la que Jesús dice que uno de los que está con él lo va a traicionar. Ya sabemos todos que es Judas en ese momento. Él dice: uno de los que está acá me va a traicionar. Y siempre recordamos cómo Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse en ese momento. Judas tuvo la oportunidad de decir: caramba, soy yo, el Señor sabe lo que voy a hacer, pero él decidió obstinarse en su corazón, endurecerse en su pecado y decir: pues no, aunque yo acá estoy siendo descubierto, aún así voy a persistir en el pecado. Así que nos recuerda cómo Judas es esa representación de alguien que tuvo en poco ese derramamiento de la sangre. Porque claro, si Jesús dice eso y Judas se arrepiente, estamos de acuerdo todos los que hayamos leído la Biblia que Dios lo hubiera perdonado y hubiera alcanzado redención absoluta en ese momento. Pero no, él quiso simplemente continuar con su malvado y perverso plan, impulsado por su pecado. Entonces, Primera de Corintios 11 ya hace en el versículo mismo del tema de tomar la cena indignamente un acercamiento a lo que explica el Señor Jesús acerca de la cena. Hasta ahí vamos bien, espero que vayamos bien, ¿sí? Pero entonces, ¿qué más podemos deducir acerca de tomarla indignamente? Lo primero es, teniendo en cuenta Mateo 26, ahora leer el contexto en el que se dicen estas palabras. El versículo 17 de ese mismo capítulo dice: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Empieza el contexto cercano al pasaje diciéndonos que hay una serie de conflictos dentro de la iglesia de Corinto cuando se reúnen. Hoy nos estamos reuniendo como iglesia, por ejemplo. Este es un ejemplo de una reunión de cristianos. Luego continúa diciendo: cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Y ahí introduce el tema de la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Entonces, había un asunto que se daba en la iglesia del primer siglo naturalmente, de manera orgánica, y era que la iglesia se empezó a desarrollar en las casas. Y era costumbre en las casas el partimiento del pan y el vino para recordar lo que Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Entonces, como eso existía y era una cena, no era un pedacito de galleta con un poquito de vino, como a veces por temas logísticos hoy practicamos, era una cena completa. Unos llegaban olvidando la solemnidad de lo que estaban haciendo como cena del Señor y llegaban era a comer. Entonces empieza Pablo a decir una serie de preguntas. ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Entonces está regañando a los corintios, porque cuando se reunían tenían divisiones, problemas, y adicionalmente habían unas personas dentro de las iglesias, específicamente las de Corinto, que llegaban era a comer lo que hubiera. Entonces había una cena que significaba mucho.
Cuando se reúne la iglesia a recordar a Cristo, significa mucho esa reunión. Es muy diferente una reunión de la iglesia como esta, donde Diana hace caldito de pollo al final o alguien trae algún pan o alguna cosa para compartir. Es diferente a organizar un asado y celebrar un cumpleaños. Es diferente a reunirnos simplemente a ver una película y comprar una pizza, ¿sí? Es diferente cuando se reúne la iglesia de Cristo y hay cierta solemnidad que deberíamos tener, no hacia la reunión como tal, sino hacia lo que nos recuerda la reunión de los cristianos. ¿Qué nos recuerda? Nos recuerda que Cristo tuvo que morir por nuestra culpa y que al igual que Judas tenemos la opción de arrepentirnos de nuestro pecado y ser coherentes con esa fe que decimos tener, o simplemente tomárnoslo a la ligera como muchos corintios lo hacían. Luego dice Pablo, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y ahí viene el versículo: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor de forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Y termina el contexto general de ese versículo diciendo lo siguiente: así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Entonces, claro, lo indigno era que se tomaban a la ligera algo tan solemne como era la misma muerte de Jesús, el derramamiento de su sangre como consecuencia de nuestros pecados. Pero algunos de ellos lo veían como simplemente una oportunidad de llegar a comer. Así como el espíritu de la reunión de cristianos debe mantenerse, gracias a Dios, en nuestro caso como congregación, exhortamos a los creyentes a que la reunión no sea simplemente llegar, estoy ahí mientras cantan, mientras predican y me voy, sino que siempre procuramos decirle a las personas: quédese un rato más. Ese es nuestro espíritu, porque creemos que es el espíritu que se transmite en el Nuevo Testamento para la iglesia. La iglesia, alguien dijo hace poco, le escuché, no sé, tocaría estudiar si es muy afinado a lo que dice la Biblia o no, la verdad no he hecho ese estudio, pero me gustó y me pareció interesante. Dijo: a veces el mayor enemigo de los cristianos es la reunión del domingo, porque claro, muchos cristianos creen que están llevando una vida de comunión con otros cristianos, de crecimiento espiritual, solo porque llegan un domingo a una iglesia, se están 2 horas ahí y se van sin hablar con nadie. La reunión de cristianos debe ser una reunión donde haya un espíritu de crecimiento y de edificación entre todos. Entonces, así como está ese espíritu, también en esta época se ve personas que aprovechan ese espíritu solamente para decir: uy, allá hay comida, vamos a comer. Hemos visto, no quisiera poner otras iglesias de ejemplo porque acá ha pasado, nosotros, pues al menos en nuestra congregación, mantenemos siempre comiendo, entonces siempre tratamos de tener esa bonita costumbre que hay. Dicho sea de paso, cuando usted vaya a una reunión cristiana, procure llevar viandas para compartir con sus hermanos en la fe, no se recuesten los demás. Y si hay comida, procure ser mesurado, porque una reunión de cristianos, como dije, no es una reunión para ver una película con pizza, es una reunión para recordar aquello que hizo el Señor Jesús por nosotros y nuestra posición como pecadores. Así que indignamente significa entonces no darle la importancia a la reunión de cristianos, donde a través de diferentes cosas, como puede ser la música, como puede ser
la predicación y como lo es en algunas ocasiones la cena cuando la hacemos, recordamos eso que Jesús tuvo que hacer por culpa de nuestro pecado. Eso es tomarla indignamente. Entonces no tiene nada que ver con lo que algunos, sobre todo del ala católica, interpretan, ni tiene que ver con que nunca podamos tomarla porque nadie puede ser digno de la cena. Tiene que ver con la actitud que tenemos frente a ella. Así que cuando haya comida, cuando haya cena, ojalá pudiéramos hacer cenas así bien, no con el pescadito y con la otra cosa. Llegarían como la última cena ya en Anunciadores, ¿no? En diciembre que hacemos la cena. En diciembre hacemos una cena de ese estilo, sí. ¿400? No, llegan muchas personas. El día que hacemos la cena general, el día que hacemos la cena con todos los juguetes, ese día aparecen todos los cristianos. Yo diría que ese día algunos de ellos la están tomando indignamente. Totalmente. ¿Por qué? Porque no han aparecido en todo el año, sus días no se han consagrado al Señor, pero dicen, ese día hay comida rica, la gente lleva hartas cosas y vamos a comer. Y la verdad es un momento solemne en el que se reúne la iglesia a recordar lo que ya hemos dicho. Recuerde, siempre hay respuestas sencillas para preguntas difíciles en la Biblia y vamos a seguir con algunos de estos temas más adelante. Si tiene alguna duda, si tiene temas que quiere proponer, déjenlo saber acá en los comentarios de Facebook, de YouTube, en las plataformas donde transmitimos esta reunión y nos vemos en la próxima. Chao.